¿Y si te dijera que una joven mexicana, hija de inmigrantes, fue humillada por un matón frente a toda la escuela, pero en lugar de agachar la cabeza, reaccionó con coraje, técnica y silencio, y terminó inspirando un movimiento entero contra la xenofobia? Esa es la historia de Camila Reyes. Y necesitas escucharla hasta el final. Dale like ahora, suscríbete al canal y prepara tu corazón, porque Dios no pone un alma guerrera como esta en el mundo en vano. Quédate hasta el final y escucha una de esas historias que tocan, transforman y fortalecen la fe en la justicia. Camila llegó más temprano ese día, ni siquiera porque quisiera, sino porque ya sabía lo que le esperaba. Su madre, como siempre, salió de casa a las 5 de la mañana para su turno en el hospital. Su padre, aunque jubilado, insistía en despertarla con un café fuerte y algunas palabras en español. Cabeza fría, mija. ¿No se dobla así? Ella solo asintió. Se puso la camisa de botones azul de la escuela con calma, se ató el 1920 cabello en una coleta y se puso los tenis que usaba tanto para correr como para entrenar jiu-jitsu. Tomó su mochila, respiró hondo y salió. El frío de esa mañana parecía combinar con el ambiente de la escuela. Blanco, duro, silencioso. Ya hacía 3 semanas que se había transferido a Westfield High. La escuela era impecable. Pasillos encerados, casilleros limpios, pizarras digitales en todas las aulas. Pero el ambiente era otra cosa. A cada paso, Camila sentía las miradas, no de curiosidad, sino de juicio. Era la única alumna con piel morena en su clase. Sabía que algunos la llamaban importada a sus espaldas. Otros preferían apodos disfrazados de broma. Señorita, Chili Queen, Miss Border Patrol. Al principio, ella los ignoró. No por miedo, sino porque había aprendido de su padre que la estrategia no empieza en la rabia. Empieza en el silencio. Esa mañana, Camila ya entró al edificio sabiendo que algo era diferente. El grupo de atletas en el pasillo cuchicheaba más de lo normal, y las miradas eran más cínicas. Cuando pasó junto a Trevor Garrison, él soltó en voz alta: «Cuidado con la migra, gente. Parece que tenemos una invasora por aquí». Risas ahogadas llenaron el pasillo. Camila no reaccionó. Solo lo miró, como quien estudia al adversario antes del golpe. Guardó ese comentario en su memoria, como venía haciendo con todos los demás. No iba a perder el tiempo discutiendo con quien solo sabía provocar. Pero algo dentro de ella le avisaba. Ese día no terminaría. Tranquilo. En la clase de historia se sentó en la tercera fila como de costumbre. El profesor hablaba sobre inmigración y políticas fronterizas, y el ambiente en el aula era tenso. Un alumno comentó algo sobre personas que deberían agradecer estar aquí, y mientras todos miraban la pizarra, Camila sintió la mirada de Trevor clavada en ella. El profesor fingía no darse cuenta. Ella anotaba todo con calma, pero su mandíbula tensa delataba la incomodidad. Aquello no era novedad. Desde que llegó, la escuela hacía todo lo posible por mostrarse acogedora en las redes sociales, pero en la práctica, cuando llegaban los insultos, lo máximo que decían era: «Debes estar interpretando mal». El recreo llegó y Camila, como siempre, fue directo a la cafetería. No le gustaba quedarse en los pasillos vacíos donde los comentarios venían sin testigos. En la cantina, al menos, había movimiento. Tomó su almuerzo, arroz, pollo a la plancha y un poco de ensalada, y fue a sentarse cerca de la pared, donde solía comer sola. El lugar era estratégico. Veía todo el ambiente. No tenía a nadie detrás y podía salir rápido si era necesario. Mientras comía, oía pedazos de conversación. Algunos hablaban sobre la final del campeonato de fútbol, otros se reían de videos en el celular. Pero fue cuando un grupo en la mesa de al lado empezó a hablar en español imitando acentos que ella se dio cuenta. Estaban preparando el terreno. Trevor entró minutos después, rodeado por los mismos de siempre. Alto, rubio, confiado o arrogante, dependiendo del punto de vista. Era el tipo de chico que creció sin escuchar un no. Su presencia bastaba para silenciar la mesa donde estaba. Camila fingió que no lo vio. Mantuvo los ojos en el plato y siguió comiendo. Pero su cuerpo ya estaba en alerta. La visión periférica captaba cada movimiento. Cuando él se acercó con esa sonrisa cínica, el comedor aún parecía normal.
pero quien prestara atención vería los celulares siendo discretamente preparados. Era como si todo el mundo supiera lo que estaba a punto de pasar, menos la dirección de la escuela, que parecía sorda cuando le convenía. Trevor se detuvo justo delante de su mesa. Sus amigos se quedaron a unos pocos pasos atrás, riendo en silencio. Él dijo algo como: «No pensé que hoy fuera día de visita guiada», pero Camila no respondió. Siguió comiendo, masticando despacio. Aquello era lo que más desarmaba al tipo de él, el desprecio estratégico. Pero él no estaba allí por una respuesta. Estaba allí para un espectáculo. «¿Cuándo te vuelves a tu país, por cierto?», preguntó ahora más alto. Una risa resonó desde el fondo. Camila soltó los cubiertos con calma. Lo miró a los ojos por un segundo. Era ese momento en que ella decidía, ¿vale la pena o no? Pero antes de que pudiera reaccionar con palabras, él dio un paso más. Sin previo aviso, Trevor estiró los brazos y agarró el cuello de su camisa con ambas manos, tirándola con fuerza de la silla. El ruido de la silla arrastrándose por el suelo resonó como un trueno. El tiempo se detuvo. Los alumnos se congelaron. Quienes sostenían el celular presionaron grabar. Camila no gritó. No intentó zafarse con desesperación. Solo miró sus manos. Sabía lo que estaba pasando. Era como si todo lo que su padre le enseñó se activara allí, en segundos. Sentía la sangre subiendo, pero no por la rabia. Era el cuerpo entrando en modo de respuesta. Era hora de dejar de tragar y responder. Camila no dudó. Usó el propio impulso del tirón para levantarse por completo, girando el cuerpo en un movimiento seco. Una de sus manos fue directo a la muñeca de Trevor, mientras la otra empujó su codo con precisión. Era un movimiento básico, repetido decenas de veces en los entrenamientos con su padre. Pero allí, en medio de la cafetería, parecía imposible que alguien hiciera aquello con tanta calma. Trevor se tambaleó. Todavía intentaba entender cómo había perdido el control de la situación. Sus amigos, antes riendo, ahora estaban mudos. Camila mantuvo la mirada fija, respirando hondo. En ese momento, no se trataba de herir, se trataba de mostrar que no iba a doblegarse. Él intentó empujarla de nuevo, pero ella se movió a un lado, giró su cuerpo y aplicó una llave de brazo que lo lanzó al suelo con firmeza. No fue agresivo, no fue violento, fue técnico, limpio, casi frío. Trevor quedó tendido en el suelo, con el brazo inmovilizado y el rostro pegado al piso frío de la cafetería. Camila solo se mantuvo arrodillada, controlando el movimiento para no lastimarlo más de lo necesario. Alrededor, nadie decía nada, solo los celulares grabando. Los rostros parecían asombrados no por la caída, sino por el hecho de que alguien, y precisamente ella, había puesto al intocable en el suelo, y lo había hecho sin perder el control. Fueron unos pocos segundos, pero para quien estaba allí, pareció una eternidad. La directora solo apareció después de que Trevor ya estaba en el suelo, y varias cámaras ya lo habían grabado todo. Camila se levantó lentamente, sin decir una palabra. Miró a la directora con la misma serenidad con la que había inmovilizado al agresor. Él me agredió primero. Solo dijo eso. La mujer dudó, miró a su alrededor, vio los celulares, los rostros perplejos, y entendió que no podía simplemente barrer aquello bajo la alfombra. Trevor, aún en el suelo, intentaba recuperar la dignidad, pero su expresión era de pura desesperación. Él sabía. Esa imagen recorrería el país. Camila fue llevada a la sala de coordinación, pero esta vez no. Salió como sospechosa. Uno de los profesores que presenció todo pidió que las grabaciones fueran preservadas. Por primera vez, ella vio en los ojos de los adultos algo que no era condescendencia, era respeto. En la sala, no intentó justificarse. Se sentó, esperó, cruzó las manos sobre las rodillas. Cuando le preguntaron si estaba bien, respondió con sinceridad: «Estoy cansada». No quiso dramatizar, no lloró, no se exaltó, solo mostró que lo que pasó allí no era un brote, era el resultado de semanas de ataques ignorados. Y ahora, finalmente, alguien estaba viendo. Esa misma tarde, los videos comenzaron a circular.
Primero en los grupos de la escuela, después en las redes sociales de la ciudad. No tardaron en llegar a foros más grandes. La leyenda era simple. Hija de inmigrantes reacciona a agresión en la escuela. ¿Qué harías? En pocos minutos, la imagen de Trevor en el suelo y Camila de pie se convirtió en un símbolo. Algunos comentaban indignados por la violencia que ella sufrió antes de reaccionar. Otros, como siempre, intentaban distorsionar. Decían que ella exageró, que armó un show, pero bastaba ver el video desde el principio para entender. Ella solo se defendió, con técnica, con precisión, y con un silencio que lo decía todo. La escuela intentó controlar los daños. Enviaron un correo electrónico genérico hablando de valores de inclusión y compromiso con un ambiente seguro. Camila leyó aquello sin sorpresa. Sabía que la misma institución que nunca la protegió, ahora intentaría parecer preocupada. Pero había una diferencia. Ahora ella no estaba sola. En los pasillos otras chicas empezaron a acercarse. Algunas latinas, otras negras, incluso chicas blancas que también habían sido blanco de bromas de mal gusto de Trevor y su grupo. «Gracias por no haber agachado la cabeza», dijo una de ellas en voz baja, como quien confiesa algo prohibido. Camila solo asintió. Estaba empezando a entender que lo que hizo no era solo sobre ella. Al día siguiente, Camila dudó antes de salir de casa. Su madre la abrazó fuerte antes del café, como si estuviera enviando a su hija a la guerra. El padre, más contenido, solo le puso la mano en el hombro y dijo: «El mundo presta atención cuando uno se levanta con dignidad. Sigue recta». Al llegar a la escuela fue recibida con miradas diferentes. Algunos evitaban el contacto, otros la miraban con respeto, y un grupo pequeño, el de siempre, fingía que nada había pasado. Pero el ambiente había cambiado. La gente hablaba, bajito en los pasillos. Su nombre estaba en boca de todos, aunque muchos no tuvieran el coraje de mirarla a los ojos. A la hora del almuerzo, Camila notó que su mesa ya no estaba vacía. Dos chicas que solo conocía de vista le pidieron sentarse con ella. Una de ellas, llamada Aliyah, le contó que Trevor la había empujado en una clase de educación física, pero nunca dijo nada. Otra le contó que tenía capturas de mensajes ofensivos que él enviaba a chicas latinas en privado. Camila escuchaba en 1900 en silencio, pero algo dentro de ella se movía. Se dio cuenta de que, sin planearlo, se estaba convirtiendo en un punto de referencia. No porque quisiera atención, sino porque nadie antes había respondido de esa forma. Y ahora, todas esas historias estaban saliendo a la luz, como si ella hubiera abierto la primera puerta. Al final de la tarde, Camila fue llamada de nuevo a la dirección. Esta vez, el enfoque era diferente. La directora hablaba de preocupación por su bienestar, de seguir más de cerca las dinámicas de la escuela. Pero Camila sabía leer más allá de las palabras. La escuela estaba intentando proteger su propia imagen, no su integridad. Cuando le preguntaron si le gustaría hacer una declaración formal sobre lo ocurrido, ella respondió con firmeza: «Ya está documentado, en todos los celulares de la cafetería». La frase fue directa, pero sin arrogancia. Era solo un recordatorio de que ya no estaba aislada, y de que sabían lo que había pasado, aunque quisieran disimular. Al salir, un pequeño grupo la esperaba en el estacionamiento. Eran chicas de diferentes cursos, algunas con hojas impresas con el hashtag #SomosCamila. Se sorprendió. No había pedido eso, pero no lo rechazó. Tomó una de las hojas, la leyó en silencio y la guardó en su mochila. A partir de ahí se dio cuenta de que quizás no tenía elección, que lo que pasó no era solo un desahogo físico, era un grito colectivo, atrapado en la garganta de mucha gente. Ella no se había puesto como líder, pero al no encogerse, terminó arrastrando una fila de otras que tampoco querían seguir andando con la cabeza gacha. Esa misma noche, el video llegó a una página regional de noticias en Instagram. La leyenda era directa. Estudiante inmoviliza a agresor en escuela de élite tras ataque xenofóbico. La publicación explotó en comentarios. Muchos aplaudían la postura de Camila, pero otros, generalmente con perfiles sin foto, cuestionaban su nacionalidad, la tildaban de exageración. Decían que esta generación es muy sensible. Camila leyó algunos, luego se detuvo.
Su padre, sentado en la sala, apagó la televisión y dijo: Internet no tiene rostro, mija. Pero tú tienes el tuyo, y es con él que vas a seguir andando. Ella asintió, sin decir nada. Sabía que la guerra era más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, una periodista local pidió una entrevista. Camila se negó. No quería que la historia se convirtiera en un espectáculo, pero al llegar a la escuela, se dio cuenta de que los murales estaban cubiertos con mensajes. Gracias, Camila. No estamos solas. Mexicana, sí. Callada, nunca. Algunos fueron retirados discretamente por la administración, pero otros reaparecían al día siguiente. La red estaba creciendo por sí sola. Incluso chicos que antes se callaban empezaron a hablar sobre los abusos de Trevor y su grupo. No era solo sobre xenofobia, era sobre el derecho de existir, de estar allí sin tener que probarse todo el tiempo. Y Camila, incluso sin quererlo, era ahora el rostro de esa conversación. A Camila nunca le gustó ser el centro de nada. Siempre fue de observar, escuchar más que hablar. Pero al ver la cantidad de chicas que la buscaban, empezó a entender que necesitaba canalizar aquello de forma práctica. Fue entonces que sugirió en un grupo de mensajes creado por Aliyah la idea de organizar una ronda de conversación semanal, fuera del ambiente escolar. Nada oficial, solo un espacio seguro, escribió. En menos de una hora, más de 30 alumnas respondieron positivamente. Era como si todas estuvieran esperando esa invitación sin saberlo. Y lo más simbólico, la mayoría de ellas no tenía el hábito de abrirse en público. La primera reunión tuvo lugar en el patio trasero de la tía de Camila, una mujer cálida y activista que cedió el espacio de inmediato. Llevaron jugo, cuadernos, paños de colores para sentarse. Camila llegó antes, organizó todo sin mucho alboroto. Cuando vio a las chicas llegar, tímidas, curiosas, algunas aún con el uniforme puesto, sintió un nudo en la garganta. La mayoría de ellas nunca había hablado en voz alta sobre las cosas que enfrentaban, pero ese día, una por una, fueron compartiendo relatos. Bromas racistas disfrazadas de bullying, toques no consentidos en fiestas escolares, miradas que decían más que palabras. Camila escuchaba todo con atención. Sabía que ese era solo el comienzo. La ronda de conversación se volvió una rutina. Cada viernes, a las 5 de la tarde, el grupo crecía. Algunas madres empezaron a aparecer, discretamente. Una abogada inmigrante ofreció orientación gratuita para quienes estuvieran sufriendo acoso o discriminación. Un profesor jubilado apareció para hablar sobre los derechos de los estudiantes en ambientes escolares. Camila no era la dueña de todo aquello, pero era el punto de encuentro. Sin levantar la voz, unió piezas que siempre estuvieron aisladas. No hacía discursos largos ni se ponía como líder. Solo facilitaba el espacio, y cuando era necesario, planteaba alguna pregunta acertada, el tipo de silencio que provoca más que un grito. Pero, por otro lado, empezaron a surgir las incomodidades. La dirección llamó a la madre de Camila para una conversación informal, donde insinuaron que la hija estaba agitando demasiado y podría perjudicar el ambiente escolar. Sugirieron que quizás sería bueno bajar un poco el tono. La madre, cansada de lidiar con este tipo de enfoque, respondió con firmeza: Mi hija no está gritando. Ustedes son los que nunca escucharon. Cuando Camila se enteró del episodio, no se sorprendió. Ya había aprendido que cuando una mujer latina levanta la cabeza, siempre intentarán recordarle de dónde viene. Pero ella también sabía de dónde venía, y eso marcaba toda la diferencia. Poco a poco, el grupo se convirtió en un proyecto. Camila lo llamó Raíces Fuertes, inspirada en una frase de su padre: árboles con raíces profundas no caen fácilmente. Con la ayuda de su tía y algunos voluntarios, crearon un espacio virtual para denuncias anónimas, divulgaron carteles en la escuela, incluso cuando eran arrancados al día siguiente, y comenzaron clases básicas de autodefensa para chicas que se sentían vulnerables. Usaban parques, patios traseros, incluso un garaje prestado. No había lujos, pero había propósito. Camila enseñaba con paciencia, exactamente como aprendió: postura, enfoque, respiración,
equilibrio. Las alumnas no querían convertirse en luchadoras, querían sentirse seguras. Y eso, ella sabía, enseñar. La reacción fue rápida. Algunos padres más conservadores presionaron a la escuela, alegando que estaban creando un movimiento separatista. Uno de ellos llegó a decir en un foro público que esas chicas quieren dominar la escuela ahora. Camila leyó aquello sin sorpresa. El miedo siempre fue más ruidoso que la verdad. Cuando un periódico local le preguntó qué pensaba de esas críticas, respondió solo: estamos enseñando a las chicas a no agachar la cabeza. Si eso molesta, el problema no es nuestro. Y volvió al entrenamiento. Sabía que la atención de los medios era pasajera. Lo que importaba era lo que esas chicas se estaban llevando para la vida, no para la línea de tiempo. No tardó en que otras escuelas comenzaran a contactarla. Primero fue una alumna de una escuela pública del norte de la ciudad, que envió un mensaje tímido: aquí está pasando lo mismo, pero nadie nos escucha. Luego vinieron grupos de otros barrios, algunos liderados por chicas negras, otros por chicas asiáticas, todas lidiando con alguna forma de invisibilización. Camila respondía cada mensaje con calma, sin ponerse como heroína. Ofrecía material, daba ideas de cómo montar espacios seguros, enviaba videos de los entrenamientos de autodefensa, indicaba profesionales confiables. Lo que comenzó como una respuesta individual ahora se conectaba a una red silenciosa, pero potente. En medio de todo esto, Trevor fue oficialmente suspendido por conducta impropia. La decisión llegó tarde, presionada por la repercusión, pero aún así generó revuelo entre quienes lo protegían. Su padre, el alcalde, intentó minimizar el caso diciendo que su hijo fue provocado. Camila no respondió públicamente, pero en una de las rondas de conversación, dijo con firmeza: quien reacciona a las provocaciones con violencia no está siendo provocado, está siendo expuesto. La frase corrió entre los alumnos como un elegante puñetazo. No se trataba de humillar a Trevor, se trataba de dejar claro que los días de silencio obligatorio habían terminado. La regla ahora era otra. El respeto no era un favor, era lo mínimo. Un mes después del incidente, la escuela promovió una semana de la diversidad. Paneles, charlas, carteles con frases de impacto esparcidos por los pasillos. Invitaron a personas, sirvieron comidas típicas en el comedor y se aseguraron de tomar fotos para las redes sociales. Camila fue invitada a abrir el evento, pero se negó. No por orgullo, por coherencia. Dijo que no quería ser parte de una acción simbólica mientras no se hubieran tomado acciones concretas. En su lugar, sugirió a otras 3 alumnas para hablar: a Aliyah, una chica siria recién llegada, y 2 compañeras negras que nunca habían sido llamadas para nada más que para representar la cultura en presentaciones folclóricas. El auditorio, lleno, escuchó en silencio. Mientras tanto, el grupo Raíces Fuertes ganó un nuevo brazo, una asociación con una ONG que ofrecía apoyo psicológico a jóvenes víctimas de 1911. Discriminación. Camila participó en una formación sobre escucha activa, aprendió a manejar denuncias más delicadas y comenzó a estudiar sobre leyes de protección estudiantil. Todo de forma silenciosa, a su ritmo. Seguía siendo la misma chica que prefería sentarse en el rincón del aula, que le gustaba entrenar sola al ritmo de sus propios pasos. Pero ahora cargaba una red entera sobre sus hombros. Y aunque nunca había pedido ese lugar, entendía que negarse también sería cerrar puertas a otras. Así que se quedó. Y creció con eso. A pesar de la exposición, Camila insistía en mantener una rutina sencilla. Se levantaba temprano, entrenaba en el patio con su padre antes de las clases, y aún ayudaba a su madre en las tareas del hogar los fines de semana. Rechazó entrevistas en programas de televisión. Rechazó invitaciones para convertirse en influencer. Decía que no quería ser un producto, quería ser un puente. Esto irritaba a algunas personas, incluso dentro de la propia escuela, que esperaban que aprovechara el momento, que se vendiera como un símbolo prefabricado. Pero ella prefería seguir con los pies en la tierra, donde la lucha era de verdad, y donde las chicas, de verdad, aún temblaban al denunciar a un profesor, a un compañero, a un director. Una tarde,
Durante uno de los entrenamientos en un galpón prestado, Camila notó a una chica nueva, parada en la puerta. Tendría a lo sumo 12 años, usaba ropa demasiado grande y llevaba una mirada tímida, pero atenta. Cuando la invitó a entrar, la chica respondió: «Mi hermano estudia en tu escuela. Él hablaba mal de ti, ahora está suspendido». Camila respiró hondo, abrió espacio en el tatami y respondió solo: «Aquí no necesitas explicarte, solo necesitas mantenerte de pie». Esa escena, simple, lo decía todo. Su fuerza no estaba en el grito, estaba en la constancia, en la forma en que hacía que cada una se sintiera, finalmente, en casa. Fue a Aliyah quien dio el siguiente paso. Inspirada por los encuentros con Camila y, por las ruedas de conversación, decidió denunciar formalmente un caso antiguo de acoso sufrido dentro de la escuela, archivado meses antes por falta de pruebas. Ahora, con el apoyo de la red, no estaba sola. Camila acompañó a su amiga a la comisaría, ayudó a revisar la declaración y garantizó que una abogada estuviera presente. Cuando la noticia se corrió, el silencio habitual dio paso a una incomodidad generalizada. Otras alumnas comenzaron a escribir cartas, a compartir experiencias parecidas. La escuela presionada reabrió investigaciones olvidadas. Lo que antes se veía como casos aislados, se convirtió en un patrón imposible de ignorar. La reacción fue rápida. Intentaron deslegitimar a Aliyah, diciendo que quería atención. Algunas familias influyentes comenzaron a difundir que el ambiente escolar se estaba volviendo tóxico. Pero esta vez, la respuesta no vino solo de Camila. Un grupo de madres se posicionó en defensa de las alumnas. Profesores que antes callaban, comenzaron a relatar prácticas de omisión institucional. Un orientador antiguo renunció y publicó una carta abierta sobre el racismo silencioso de la escuela. Camila observaba todo con la serenidad de quien sabía que no podía controlar el rumbo de las cosas, y tampoco lo necesitaba. Su trabajo era ser una chispa. El resto, ahora, ya era fuego esparcido. La graduación llegó más rápido de lo que parecía. Camila cruzó el escenario con pasos firmes, sin preocuparse por los aplausos. Muchos la aplaudieron, es verdad, pero lo que ella llevaba no era medalla ni trofeo. Era un cuaderno viejo con anotaciones, dibujos de estrategias, nombres de chicas que conoció en el camino y que ahora caminaban por su cuenta. Mientras esperaba que llamaran su nombre, miró al público y encontró los ojos de su madre, llorosos, y la sonrisa contenida de su padre, de brazos cruzados. Ellos sabían lo que esa caminata había costado. No era solo un diploma, era un símbolo de resistencia en un lugar que intentó borrarla desde el primer día. A la salida de la ceremonia, una de las empleadas de la escuela, una mujer latina del equipo de limpieza, que siempre intercambiaba sonrisas con Camila en los pasillos, se acercó y dijo en voz baja: «Usted hizo más por estas chicas que mucha gente que se paga por fingir que le importa». Camila sonrió, conteniendo el llanto. No necesitaba un titular. Esa frase bastaba. Días después, en lugar de publicar fotos de la graduación, publicó solo una imagen. Las espaldas de varias chicas con camisetas que decían: «Raíces fuertes no se doblan», sin leyenda, sin etiqueta. El movimiento ya hablaba por sí mismo. Meses después de la graduación, Camila continuaba actuando entre bastidores. Ingresó a una universidad comunitaria cerca de casa, cursando psicología, pero sin alarde. Prefería ir en transporte público, con sus auriculares puestos y la mochila sencilla a la espalda. En sus ratos libres, seguía coordinando las actividades de Raíces Fuertes, ahora en 1960, colaboración con otras iniciativas similares esparcidas por el Estado. Recibía mensajes de adolescentes que nunca conoció personalmente, pidiendo consejos, orientación, apoyo emocional. Camila leía cada uno con atención. Respondía despacio, sin prisa, porque sabía el peso de una palabra acertada para quien se siente solo. Ella nunca quiso ser inspiración, solo no quería ver a nadie más callada por miedo. En uno de los encuentros mensuales del proyecto, conoció a una niña llamada Luna, de 14 años, que relató haber sufrido humillaciones constantes por ser hija de inmigrantes y tener un acento marcado.
Camila escuchó todo con paciencia. Al final, Luna preguntó, ¿cómo tuviste el coraje de no agachar la cabeza? Camila pensó por unos segundos antes de responder. No es coraje, Luna. Es entrenamiento. Entrenamiento para soportar la mirada de soslayo. Entrenamiento para elegir las palabras correctas. Entrenamiento para levantarse después de cada caída. Luna sonrió, un poco avergonzada, pero con los hombros más relajados. Eso era. Camila no vendía milagros. Entregaba herramientas. Una por una. No todos estaban satisfechos con la continuidad del movimiento. Un grupo de padres influyentes presionó a la escuela y a la alcaldía, alegando que Camila y su proyecto estaban creando un clima hostil. Algunos llegaron a sugerir que Raíces Fuertes fuera considerado una organización política disfrazada. Intentaron intimidar legalmente, alegando que el uso de espacios públicos para encuentros era indebido. Camila reunió las pruebas, buscó apoyo jurídico y se anticipó. Publicó una nota firmada por diversas madres, profesores e incluso comerciantes del barrio, mostrando que el proyecto era voluntario, comunitario y necesario. El intento de silenciamiento fracasó. Cuanto más intentaban sofocar, más el movimiento ganaba legitimidad. La postura de Camila impresionaba incluso a los más escépticos. Ella nunca respondió con rabia, pero tampoco retrocedió. Sabía que no podía entrar en todas las peleas. Por eso escogía bien dónde ponía su energía. No quería convertirse en mártir, ni en ícono. Quería continuidad. Prefería formar a 3 chicas con conciencia que intentar impresionar a 1000 con frases hechas. Su padre, que observaba todo de cerca, decía, ella lucha como quien planta. No quiere el aplauso, quiere la cosecha. Y la cosecha ya empezaba a aparecer. La escuela, que antes ignoraba las denuncias, ahora promovía formaciones obligatorias sobre discriminación. No por voluntad, por presión. Pero Camila sabía, a veces, solo con hacer que el sistema se mueva, ya valió la pena. Con el tiempo, Raíces Fuertes dejó de ser solo un proyecto de defensa y se transformó en un espacio de creación. Las chicas comenzaron a organizar recitales, ferias de cultura latina, clubes de lectura y hasta talleres audiovisuales para contar sus propias historias. Camila se aseguró de no ser el centro de nada de eso. Participaba como una de las muchas manos que ayudaban a montar, arreglar sillas, imprimir carteles. Cuando le pedían que discursara, sonreía y decía, dejen a quien nunca ha hablado todavía. Y ahí era donde sucedía la magia. Nuevas voces se iban levantando, tímidas al principio, luego más firmes. Gente que antes solo escuchaba, ahora escribía, creaba, protestaba. Fue en una de esas ferias que una señora mayor, que pasaba por casualidad, se detuvo y preguntó quién era la chica de la camiseta blanca con el dibujo de una raíz. Le dijeron que era Camila Reyes. La mujer sonrió y respondió, recuerdo cuando las nuestras no podían ni decir su propio nombre sin vergüenza. Aquello se le quedó grabado a Camila por días. Pensaba en los silencios heredados, en las historias borradas, en las lenguas cortadas por vergüenza o miedo, y entendía que lo que estaban haciendo no era solo sobre autodefensa física, era sobre devolver dignidad, sobre permitir que chicas como ella pudieran existir por completo, sin necesidad de pedir disculpas por ello. Fue en 1960, una tarde de primavera, casi un año después del incidente en la cafetería, que Camila recibió un mensaje que la hizo detenerse. Era de una madre, residente en la frontera con Texas. Decía que su hija, de 13 años, había sufrido xenofobia en la escuela local, y que después de ver un video sobre Camila compartido en una ronda comunitaria, la niña finalmente tuvo el coraje de contarlo todo. La madre agradecía, emocionada, que Camila hubiera existido en el momento justo. Camila leyó el mensaje 2 veces. No respondió al instante. Fue al patio, respiró hondo y se quedó mirando al cielo por unos minutos. A veces, la respuesta más poderosa viene en el silencio. Días después, Camila imprimió ese mensaje y lo guardó en una carpeta junto con recortes de periódicos, notas de alumnas, dibujos y fotos de los encuentros. No era vanidad, era memoria. Sabía que la resistencia también se hacía con registros.
Guardaba todo no para exhibir, sino para recordar que aquello no nació por casualidad. Nació de la incomodidad, de la injusticia, del dolor, pero también nació del entrenamiento, de la escucha, del amor firme que aprendió en casa. Esa carpeta se convirtió en lo que ella llamaba raíces en papel. Siempre que pensaba en parar, la abría y hojeaba despacio, porque rendirse era una opción que ella simplemente no aceptaba considerar. La historia de Camila nunca fue un titular nacional. No fue portada de revista ni tema de documental, pero se convirtió en referencia entre bastidores. Profesores de escuelas públicas comenzaron a usar su trayectoria como estudio de caso sobre el enfrentamiento al racismo y la xenofobia. Universitarios citaron su proyecto en trabajos académicos sobre juventud y resistencia. Una concejala local llegó a mencionarla en una sesión de la Cámara, como ejemplo de liderazgo comunitario silencioso. Camila se enteró de estas cosas por terceros, casi siempre por casualidad, y cada vez que lo escuchaba, se encogía de hombros y volvía a lo que hacía. Su enfoque nunca fue el reconocimiento, era el cambio, aunque lento, aunque parcial, aunque no llevara su nombre. Ella siguió estudiando, ahora involucrada en una investigación sobre salud mental de niñas inmigrantes en el sistema escolar estadounidense. Visitaba escuelas, aplicaba cuestionarios, escuchaba relatos que le recordaban mucho los suyos, y cada historia confirmaba lo que siempre supo. El problema no era individual, era estructural. Por eso, la respuesta no podía ser solo resistencia. Necesitaba ser estrategia. Camila anotaba todo, planeaba formaciones, ampliaba la red de apoyo, conectaba a psicólogas, abogadas y educadoras. Y aunque no sabía dónde iba a parar todo aquello, tenía claro una cosa: no iba a detenerse, porque lo que empezó con un golpe técnico en la cafetería se convirtió en algo más grande. Se convirtió en un camino, y ella estaba apenas empezando a pavimentarlo. Un día, al visitar la escuela donde todo comenzó, Camila se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Había un mural nuevo, con fotos de proyectos estudiantiles y frases impactantes escritas por alumnos, y entre ellas, una que decía: uno aprende a defenderse cuando alguien nos enseña a no avergonzarse de existir. No tenía firma, pero ella la reconoció. Era una adaptación de algo que había dicho en una de las rondas con las niñas más pequeñas. Aquello no era un homenaje, era continuidad, era señal de que la semilla había brotado, incluso donde la tierra era dura. Pasó el dedo por las palabras, respiró hondo y siguió andando, sin necesidad de tomar ninguna foto. En la biblioteca, la sorprendió una niña de primer año, que la reconoció y vino corriendo con un cuaderno en las manos. Tú eres Camila, ¿verdad? ¿Puedo mostrarte algo que escribí después de la clase de hoy? Camila se sentó a su lado y leyó con calma. Era un poema sencillo, lleno de errores gramaticales, pero con una fuerza visceral. Hablaba sobre la piel, sobre el miedo, sobre el deseo de gritar incluso sin sonido. Al terminar, la niña preguntó: ¿crees que algún día podré ayudar a otras como tú ayudaste? Camila no respondió con un discurso. Solo dijo: ya empezaste, solo que aún no te has dado cuenta. Y en ese momento, entendió que su papel allí ya estaba cumplido. Después de ese reencuentro con la escuela, Camila decidió dar un paso discreto atrás. Siguió con sus estudios, continuó en Raíces Fuertes, pero comenzó a incentivar a otros liderazgos a ocupar el centro. Creía que el verdadero impacto no estaba en estar al frente todo el tiempo, sino en garantizar que más personas supieran el camino. Comenzó a formar nuevas facilitadoras para los encuentros. Creó manuales sencillos basados en su experiencia, y los distribuyó a colectivos estudiantiles de otros estados. El proyecto, que nació de un enfrentamiento, ahora era una metodología, y aún lejos de las cámaras y los aplausos, Camila sabía: lo que era resistencia se volvió estructura. Una noche, ya en casa, hojeando una de las carpetas antiguas, encontró una nota de su padre que él había dejado en la puerta del refrigerador tiempo atrás. No luches por ser escuchada, lucha para que otras hablen. Esa frase lo resumía todo. No se trataba de gloria, de estatus, ni de revancha.
Se trataba de reconstrucción, de hacer que cada niña que un día se sintió pequeña en ese pasillo, en esa aula, en esa ciudad, ahora supiera que no está sola. Camila guardó la nota de nuevo, apagó la luz de la sala y se fue a dormir. Tenía otra ronda, programada para el día siguiente, y como siempre, estaría allí temprano, preparando el espacio, en silencio, pero entera. Un año después de la pelea en la cafetería, la misma escuela promovió un evento interno sobre respeto y convivencia. Invitaron a exalumnos para hablar, entre ellos Camila. Ella dudó en aceptar, pero decidió ir, no para ser celebrada, sino para observar lo que, de hecho, había cambiado. Se sentó en las últimas sillas, escuchó los discursos, observó los carteles con palabras bonitas. Cuando la llamaron al escenario, rechazó el micrófono. Dijo que prefería solo conversar, y allí, sin guión, habló sobre el día en que fue jalada por el cuello de la camisa, sobre el silencio de los profesores, y sobre lo que sucede cuando alguien decide no agachar más la cabeza. El público estaba en silencio, y esta vez, no era por miedo, era por respeto. Al final del evento, una alumna tímida, con acento marcado, le pidió una foto. Camila sonrió, le puso el brazo alrededor a la chica, y posó sin prisa. Más tarde, al ver la foto publicada con la leyenda, "Ella me hizo quedarme", entendió lo que realmente había hecho. No derribó un sistema sola, pero creó puntos de apoyo, creó tiempo, creó coraje donde antes solo había silencio. Y en ese instante, no importaba si el mundo exterior sabía quién era Camila Reyes. Lo que importaba era que, en ese pedazo del mundo, muchas chicas ahora sabían quiénes eran, gracias a ella. Hoy, Camila no tiene cargo, ni título, ni salario por lo que construyó. Pero su nombre circula entre grupos de madres, educadores y adolescentes como referencia. Ella continúa entre bastidores, orientando, escuchando, sugiriendo, sin jamás ponerse por encima de nadie. Nunca usó palabras difíciles para imponerse. Nunca necesitó levantar la voz. Su fuerza siempre estuvo en la disciplina, la claridad y, sobre todo, la coherencia. Quien convive con ella sabe que Camila es de esas que, cuando hablan, todo el mundo escucha, porque saben que ella solo habla cuando realmente lo necesita. Algunas personas aún intentan desacreditar su trabajo, diciendo que fue exageración, teatralidad, cosa de adolescente, pero esas mismas personas nunca se sentaron junto a una niña que tiene miedo de ir a la escuela. Nunca vieron a alguien temblar solo de pensar en levantar la mano para defenderse. Camila lo vio, escuchó, y por eso sigue firme, porque su lucha nunca fue contra una persona, fue contra el silencio que permite que todo continúe. Y ese silencio, ella aprendió a romperlo con precisión, como quien entrena un golpe todos los días no para lucirse, sino para sobrevivir, y enseñar a otras a vivir con la cabeza erguida. Camila sabe que no va a cambiar el mundo sola, pero ese nunca fue el plan. Su enfoque siempre fue garantizar que por donde ella pasara, nadie más necesitara pedir permiso para existir. Que toda niña con un apellido extraño, un acento fuerte, piel morena u ojos desacostumbrados a la aprobación, encontrara al menos una puerta abierta, aunque fuera una rendija. Ella no fundó una revolución, fundó un espacio. Y eso, para quien pasó la vida siendo empujada al margen, ya es revolución suficiente. Si en el futuro preguntan quién fue Camila Reyes, quizás digan que fue aquella que derribó a un matón en medio de la escuela. Pero quien realmente vivió con ella, recordará algo más simple. Ella fue la niña que nunca se calló cuando le mandaron callar, que escuchó cuando nadie quería escuchar, y que se mantuvo de pie. No para golpear, sino para enseñar. Porque al final Camila no se convirtió en un símbolo. Se convirtió en suelo firme, y sobre ese suelo, otras ahora caminan.